Ok muchachos, buenos días. Esta es la clase número 10 de electrónica digital. Hoy vamos a ver la introducción a los mapas de Carnot, que es una simplificación lógica, una simplificación gráfica de funciones lógicas. ¿Qué vamos a ver ahora en esta sesión, que es un poquito larga, pero yo creo que les va a gustar porque es bastante visual? Vamos a ver los mapas de Carnot, qué son, qué hacen y cómo se trabajan. El método gráfico para simplificar funciones a través de los mapas de Carnot. Vamos a ver mapas de Carnot de 2 y de 3 variables y de cómo o de las condiciones que deben cumplir estos mapas para poder simplificar funciones. Y finalmente para ver los métodos de solución de ejercicios de los mismos que ya hemos estado viendo, pero con la variante de que vamos a ver la simplificación de estas funciones con mapa de Carnot. Vean, los mapas de Carnot están basados en el álgebra de Boole, pero es un método gráfico que se inventó alguien por ahí para simplificar los procesos de reducción de funciones a sus mínimas expresiones. Es decir, es un método de simplificación simplificado. Y les voy a explicar cómo funciona esta simplificación y ya van a ver que va a ser bastante atractivo. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ok, empezamos. En sesiones anteriores hemos tratado el tema de simplificación de funciones como una de las aristas fundamentales de la electrónica digital. ¿Alguien me puede decir por qué esto es importante? ¿Por qué la simplificación de funciones es importante en la electrónica digital? Vamos a ver, Luis David Guevara, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Hola Luis. Decime, ¿por qué decís o por qué crees que es importante la simplificación de funciones como una de las aristas fundamentales de la electrónica digital? Es importante, eh, bueno, ahorro de dinero, ya que también el comercio electrónico, Ajá. también para eh, evitar cualquier error de conexión, que disminuyen en la cantidad de conexiones, Ok. por eficiencia. Claro, el proceso de simplificación de funciones nos ayuda a encontrar circuitos que son más eficientes y además menos costosos a través de herramientas matemáticas. Sin embargo, como ya hemos visto, algunas funciones se vuelven engorrosas y complicadas de simplificar, ya sea porque tienen un montón de variables que estamos trabajando, porque hay un montón de términos en de la función, o bien porque no tenemos la práctica suficiente en los procedimientos de simplificación. Entonces, para agilizar la simplificación de funciones lógicas, una herramienta alternativa al desarrollo matemático con el álgebra de Boole son los mapas de Carnot. Ojo, no quiero decir con esto que esto sea otra forma de resolverlo, sino más bien una aplicación del álgebra de Boole en un método gráfico y más sencillo de visualizar. Los mapas de Carnot están basados en el álgebra de Boole, a pesar de que no utilizan la matemática que utiliza el álgebra de Boole. El método de simplificación por mapas de Carnot o también mapas K es un método gráfico para simplificar funciones. Toma su nombre por el inventor, el físico Maurice Carnot, que lo ideó, lo diseñó y lo perfeccionó en el año 1953. Les cuento que este señor todavía está vivo, todavía está ahí peleando, ¿de acuerdo? Y pues es un físico bastante reconocido en la parte de la electrónica por el desarrollo de esta herramienta, ¿sí? Que no funciona o no sirve mucho para simplificar las expresiones lógicas. ¿De acuerdo? El método de mapas de Carnot para simplificar funciones, y lo pongo en rojo, en negrita, le voy a subrayar ahí, garantiza que usted va a obtener la función más simple con muchas menos operaciones
que con el método algebraico. Nuevamente, el método de mapas de Carnot no significa, más bien, o realizar una simplificación por el método de mapas de Carnot no significa que no está usando álgebra de Boole, sino que está aplicando el álgebra de Boole para realizar la simplificación de una manera gráfica y más sencilla. El método aprovecha la capacidad que tiene nuestro cerebro de reconocer patrones, permitiendo identificar y eliminar condiciones muy grandes e innecesarias. Miren, yo no dudo que ustedes sepan simplificar las funciones y que incluso a lo mejor puedan ver la solución de una función grande con solo tener la expresión. No lo dudo, pero con los patrones que ustedes pueden reconocer en los mapas de Carnot, ustedes pueden ver de una manera más sencilla estas simplificaciones y pues simplificar las funciones al final, ¿no? Perdón. El método, sin embargo, está limitado a funciones de 5 variables por ser un método gráfico. Y por lo mismo de que es un método gráfico, la complejidad de este último es alta. ¿De acuerdo? Ok. El método de mapas de Carnot consiste en expresar la tabla de verdad de una función lógica de forma gráfica o un mapa ordenado de acuerdo a la lógica de Carnot. Los números de la tabla de verdad, de cualquier tabla de verdad que ustedes tengan, se trasladan a un encasillado, de forma que cuando las variables cambian de estado, las casillas que contienen el estado de la función se colocan de manera adyacente. Esto permite que nosotros podamos agrupar fácilmente los estados de la tabla de verdad y así obtener la función matemática más simple. Ojo, el método de simplificación por mapas de Carnot ocupa mucho las agrupaciones de términos y vamos a ver en qué van a consistir estas agrupaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Yo creo que lo vamos a ver de una manera más sencilla ya cuando estemos en la parte gráfica, pero si alguien tiene alguna duda de lo que se va hablando, pues me avisa. Este método se va a basar enteramente en el álgebra de Boole, como les decía. Está basado en el álgebra de Boole a pesar de que no utiliza desarrollo matemático. Ok, ahora vamos a ver la estructura de los mapas. No sé si alguien aquí ha trabajado con mapas de Carnot anteriormente. ¿Alguien ha realizado simplificación de funciones con este método gráfico? ¿Alguien? ¿Alguien? Si alguien ha llevado cursos de matemática discreta, pues lo habrán usado en algún momento. Si alguien sacó algún técnico en computación o alguna cosa de matemática, lo habrá usado. Si no, pues creo que es terreno nuevo para la mayoría, y por lo que estoy viendo ahí en el chat, pues es terreno completamente desconocido. Y eso es bueno porque vamos a poder aplicar reglas y establecer una metodología de solución básica para nosotros. El método es bastante bonito, es bastante agradable y van a ver que se les va a simplificar la vida cuando empecemos a usarlo para simplificar funciones. Bien, la estructura de los mapas varía de acuerdo al número de variables utilizadas. Y esto es un hecho porque cuando tengamos dos, pues vamos a tener un mapa chiquito y a medida que vamos aumentando vamos a tener mapas más grandes. ¿De acuerdo?
El número de casillas de cualquier mapa va a corresponder al número de estados que tiene la función y este a su vez al número de variables que intervienen en K igual a 2 a la n. Otra vez volvemos a tener, como ya habíamos dicho al principio, el famosito 2 a la n de electrónica digital, que es lo que más les va a servir en toda la materia, el 2 a la n. Donde K va a ser las casillas que tiene el mapa y n son las variables. ¿A qué se parece esto? A la tabla de verdad. Los mapas de Carnot van a tener de casillas la misma cantidad que tienen de estados posibles las funciones lógicas. Así, una función en la que intervienen dos variables va a tener 4 casillas, mientras que una función en la que intervienen 4 variables va a tener 16. Para todos los mapas de Carnot vamos a nosotros seguir la siguiente estructura. Vea por favor, esto es importante. Este es un mapa de Carnot que tiene 3 variables. Voy a explicar la estructura con uno de 3 para que después volvamos a el mapa de 2 y yo les pueda dar las combinaciones que podemos tener en mapas de 2, mapas de 3, la próxima clase mapas de 4 y la siguiente clase mapas de 5 variables. ¿De acuerdo? Entonces, vean que aquí yo tengo, y voy a manchar aquí. Vea que yo tengo por acá las variables C, B y A. Acuérdense que nosotros estamos en una estructura C, B, A. ¿Sí? Tradicionalmente el mapa de Carnot se puede poner de la manera que a nosotros nos parezca mejor. Yo podría tener BA aquí en vez de AB. Y aquí puedo tener A en vez de C, ¿de acuerdo? Pero como yo tengo una precedencia de C, o al menos así hemos estado viendo nosotros, una precedencia de la variable C, luego B y luego A, las variables más significativas las vamos a colocar del lado izquierdo del mapa en la columna. Este 0 le va a pertenecer a C y este 1 también le pertenece a C. Luego, en la parte de arriba, nosotros vamos a colocar las variables, menos significativas, aquí es menos significativa. Las variables menos significativas con sus estados. Y yo siempre lo voy a poner de esta manera, C, A, B. ¿De acuerdo? Este 0 de acá le corresponde a la primera variable que yo he puesto y este de acá le corresponde a esta. Así, este 0 le corresponde a A y este le corresponde a B. Este 1 le corresponde a A y este 1 le corresponde a B. Este 1 le corresponde a A y este 0 le corresponde a B. Si yo tuviera esto de otra manera, BA, por ejemplo, estas dos cositas, estas dos variables, intercambian significado. Lo que no va a cambiar es el orden 0, 1, sino que intercambia de a quién le pertenece. ¿Está claro acá? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Qué no entendiste, Luis? Luis, si querés usar el micrófono y me decís qué es lo que no entendiste. Y yo repito. Ajá, vaya. Esto, le voy a cambiar el color. Estas variables son completamente arbitrarias, como yo las quiera poner. Si yo aquí quiero poner BA, yo voy a relacionar estos números de acá, los estados, con el orden que yo he puesto acá. En este orden, el primer número va a ser de A y el segundo va a ser de B. Igual acá, el de A y el de B. El de A y el de B. Pero si yo cambiara el orden, BA, entonces este va a ser el de B y este va a ser el de A.
Y voy a relacionar el primero con B y el segundo con A. ¿De acuerdo? Por eso es que quien manda es esta parte de acá. Porque en el orden que yo coloque, dale Luis, porque el orden que yo coloque acá es el que va a mandar el orden en el que voy a tener los estados de las variables. Me explico. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta alguna otra pregunta con respecto de esto. Nada más esto sí se lo voy a borrar porque quiero, el mapa se explica bastante bonito por el sol, entonces se lo voy a quitar, de acuerdo, pero pues ahí les queda en el video. Ok, luego se van a poner en rojito, yo lo pongo en rojo, vamos a poner el número en el sistema decimal que corresponde según los estados de las variables. ¿Y cómo lo voy a armar? Vea, como yo he puesto ese orden de variables, yo aquí he puesto CAB, perdón. Acuérdense que nosotros ocupamos, le voy a poner CBA. Entonces, si CBA es 0, 0, 0, ¿qué número estoy hablando? El 0 en decimal. Por lo tanto, cuando las tres variables sean 0, es decir, 0, 0, y se crucen en una casilla con la variable 0, va a ser 0. ¿De acuerdo? Si ahora yo le pongo 0 en C, 1 en B y 0 en A, ¿qué número tengo acá? El número 2 en decimal. Por lo tanto, yo voy a ir a buscar donde la variable C sea 0, o sea, en la fila 1, en la primera fila, donde la variable B sea 1, es decir, aquí o aquí, la variable B está siendo 1, y además donde la variable A sea 0, que es acá. Por lo tanto, en la casilla en la que se cruce este y este, tengo el número 2. ¿Me explico? Vea, aquí tengo AB, pero yo sigo teniendo el orden CBA. ¿Sí me explico? Es más fácil poner el orden BA, Mauricio, pero no lo voy a hacer así porque ya les voy a explicar porque el mapa de Carnot se arma de acuerdo a una transición de estados. La transición del 0 al 1 y del 1 al 0 de los estados. ¿Por qué? El mapa de Carnot se arma de esta manera porque yo aquí tengo una transición de 0 a 1, luego de este 0 a este 1, ¿sí? Luego de este 1 a este 0 y de este 1 para acá a este 0. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí sí les voy a pedir por favor que se casen con esta forma de escribir el mapa, ¿sí? Porque cuando veamos mapas de 3, de 4, de 5 variables, en lo que no deben estar perdiendo el tiempo ustedes es en estar armando las casillas. Estas casillas ya van a estar dadas y yo quiero que se aprendan esta secuencia. 0, 2, 3, 1, 4, 6, 7, 5. Porque esa es la secuencia con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, si ustedes arman el mapa de Carnot, la armada del mapa de Carnot quiero que la hagan en automático. Usted arma AB 00, 01, 11, 10 y ya sabe que el mapa va a ser 0231 4675. ¿De acuerdo? Probablemente para empezar a armar un mapa sea más fácil verlo en forma BA, pero cuando veamos mapas de 4 variables van a ver que yo voy a usar también CDAB, a pesar de que nuestra precedencia sea de CBA. ¿De acuerdo? Pero este es nada más para que ustedes se casen con un método de solución y que todos estemos en la misma página. Los mapas de Carnot se pueden hacer de cualquier manera y debería darles lo mismo poniendo cualquier variable en cualquiera de esas casillas, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de variables en AND para sacar unos y variables en OR para sacar ceros, pero más adelante vamos a ver eso de los ceros y los unos.
¿Estamos de acuerdo que vamos a usar un solo mapa para todo el mapa de Carnot? Una sola manera de expresarlo y un solo orden en las variables y un solo orden en los decimales. ¿De acuerdo? Así ustedes no pierden tiempo en estar construyendo el mapa y lo hacen de manera automática, porque lo que me interesa no es que sepan construir el mapa. Lo que me interesa es que sepan simplificar funciones a partir de un mapa de Carnot. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Están seguros? ¿No hay dudas? Va. Ok. Chivo. Finalmente, nosotros vamos a poner en las casillas, en todas las casillas, todos los mapas tienen que tener todas las casillas llenas, vamos a poner el estado que nos arroja la tabla de verdad. Si el estado de la tabla de verdad nos arroja un 1, pues vamos a poner un 1. Si el estado de la tabla de verdad nos arroja un 0, pues ponemos un 0 en la casilla que corresponde. ¿De acuerdo? Esta es la estructura básica de los mapas de Carnot. No hay más que esto. Estos son los 4 elementos que lleva un mapa de Carnot. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Ahora, vamos a ver la simplificación con mapas de Carnot. El orden de las casillas se coloca así debido a que el método se basa en el cambio de estado de las variables. Y en rojo se los pongo. Por favor, esto que nos quede como una norma para nosotros. Vamos a mantener el mismo orden para todos los ejercicios de ahora en adelante. ¿Sí? Los mapas de Carnot pueden trabajarse tanto en lógica positiva como en lógica negativa. De ellos nosotros vamos a obtener, igual que con las tablas de verdad, funciones de la forma SOP o de la forma POS respectivamente, según nosotros elijamos trabajar con unos o con ceros. Dado que los mapas de Carnot son un método abreviado de simplificación y el procedimiento parte del álgebra de Boole, nosotros podemos afirmar que parten de la tabla de verdad de un circuito lógico. ¿Está claro? Yo creo que ya han visto la relación entre las tablas de verdad y los mapas de Carnot. ¿De acuerdo? Todo lo que está en la tabla de verdad se va a ir a un mapa de Carnot de una manera íntegra. Todo lo que está ahí pasa al mapa sin modificar en ningún momento. ¿Sí? Entonces, todos los mapas de Carnot se van a alimentar con la información que tienen las salidas de una tabla de verdad, sean unos o sean ceros, y se van a simplificar mediante la agrupación de los términos, sea cuales sean. Como les decía, los mapas de Carnot se resuelven mediante la agrupación de términos. Una vez que nosotros ya hemos construido los mapas de Carnot o el mapa de Carnot, entonces nosotros podemos agrupar los términos utilizando reglas específicas que vamos a ver más adelante. A continuación, lo que vamos a hacer es establecer un método de solución de problemas y vamos a ejemplificarlo con 2 ejercicios sencillitos. Ok, vamos a ver el método de simplificación de funciones con mapas de Carnot. Vaya, vamos a ver. Está por ahí Nilton, Emanuel. Vaya, Nilton, vamos a hacer parte de la evaluación oral. Por el micrófono, contame. Recordarnos a todos cómo se resolvían los problemas en los que te daban una tabla de verdad. Encontrar la función a partir de la tabla de verdad. Ajá. Hacíamos la tabla cuando la teníamos, agarramos los ceros o los unos. Ajá. Y hacíamos la función canónica de 1 o 0. ¿Y teníamos siempre que ir a la función canónica? No. ¿Para qué entonces nos servía la función?
¿Cómo? ¿Para qué nos servía la función canónica entonces? Esa no servía para... mm, Bueno, si no es por medio de la función canónica, ¿para qué entonces tenías que hacer? hacer las funciones de cada valor, digamos, de cada uno y de cada cero. Ok, en cada estado sacabas ya sea de los unos o los ceros, Ujú. tenías todo como una operación SOP o POS y a partir de ahí simplificabas y obtenías una función simplificada entre comillas, ¿cierto? Sí, La función, solo para complementar, gracias Nico. La función vaya. canónica para lo que nos servía era para encontrar qué, eh, qué estados eran 1 y qué estados eran 0. ¿De acuerdo? Básicamente es ir hacia arriba en el procedimiento, mientras que la simplificación es ir hacia abajo. Así como yo lo veo y lo puedo explicar. Ahora, la simplificación con mapas de Carnot se basa en lo mismo. Nosotros vamos a obtener las funciones, perdón, las expresiones lógicas de cada uno de los estados en unos o ceros y vamos a establecer una función lógica simplificada a partir de él. Entonces, para ejemplificar la simplificación de una función, que cacofónico esto, vamos a agrupar aquellas casillas que tengan unos en pares o en grupos de pares. ¿Qué es un grupo de par? Que estén en 2, en 4, en 8, en 16, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros vamos a trabajar este mapa K en forma SOP para sacarlo en los unos. Este día solo vamos a ver en unos y luego ya cuando nos metamos a variables, a mapas de 4 y de 5 variables, vamos a ver en ceros también. Una vez que ya están agrupados, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar qué variable ha cambiado y qué variable se mantiene. Ojo, qué variable cambió, qué variable se mantiene. De estado, de 0 a 1. Qué variable se mantuvo en 0 en la siguiente transición y qué variable cambió de 0 a 1. La variable que cambia es la que desaparece de la función y de esta manera nosotros podemos simplificar la función. Vamos a ver las reglas del juego en este ejemplo de aplicación. Vean, vamos a encontrar la salida del circuito cuya tabla de verdad se muestra a continuación. La función de salida lo más simplificada posible. Primero utilice álgebra de Boole y luego confírmelo, compruébelo, compárelo con el desarrollo por mapas de Carnot. Ustedes ya saben qué se tiene que hacer acá. Primero encontramos las expresiones de los unos. Ya sabemos que el primero es b negado a negado porque tenemos 0 y 0. 0 y 0 y en lógica positiva pues esto se niega. El siguiente 1 es b negado a porque tenemos 0 y 1. El 0 es negado, el 1 es directo. Y no tenemos más 1, por lo tanto vamos a trabajar en SOP y vamos a simplificar a través de la álgebra de Boole. Esto es bien sencillo, ustedes lo pueden ver fácilmente. Tengo b negado a negado más b negado a, pues saco el factor común b negado y me queda a negado a más a, perdón, y esto es 1. Por lo tanto la función es como decir que yo tengo b negado. ¿Está claro? No hay nada nuevo bajo el sol, esto es todo lo que ya sabíamos hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Nada? Va, chido. Ok. Entonces, número 1. Para el método de mapas de Carnot, lo que necesitamos hacer primero es hacer el mapa, fabricar el mapita. Y dado que son dos variables, nuestro mapa va a tener 2 a la n, 2 al cuadrado, igual 4 casillas. Por eso les decía que íbamos a ver primero el de 3 variables y después nos íbamos a regresar a ver el de 2. Y tenemos un mapa de 2 variables.
vea cómo lo he escrito ahora. La variable más significativa a la izquierda, la menos significativa arriba. 0, 1, 0, 1. Yo podría poner 1, 0, sí, pero sería armarlo de otra manera. ¿De acuerdo? Vamos a armarlo siempre 0, 1, 0, 1, porque es la manera que nosotros vemos pues, el orden de los números, ¿no? Entonces, número 2, vamos a colocar todita la información de la tabla adentro del mapa. ¿Qué teníamos? Teníamos un 1 en el número 0 y en el número 1. Armamos primero con el cruce de los estados de la variable A y de la variable B, donde van a estar las casillas. Si B es 0 y A es 0, pues esto es 0. 0, 1 es 1 acá. 1, 0 es 2 y 1, 1 es 3. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. Nada, ¿de acuerdo? Capish. Va, chivo. Ok. Y lo siguiente, pues, es ponerle los números que le corresponden al mapa de Carnot. El número 1 que estaba en 0 y el número 1 que estaba en 1 lo pongo tal cual. Y los ceros que estaban en las otras dos casillas los pongo tal cual. Número 3. Lo que vamos a hacer es buscar pares de unos o grupos de pares de unos que deben estar adyacentes, pegaditos, a la par, a los lados o arriba, abajo. No en diagonal. Tienen que estar adyacentes. ¿Está claro? ¿Hay unos adyacentes en ese mapa de Carnot? Sí. Los dos unos que están ahí son unos que son adyacentes. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, yo los agarro, los agrupo y digo, agruparlos de manera imaginaria, no voy a hacer nada, pues solo voy a resaltar que ahí están agrupados. Y 4, vamos a verificar el cambio de estado de las variables. ¿Qué significa esto? Yo me voy a ir para la variable A la parte de arriba y voy a decir, el 0 que tengo en la primera casilla cambió a la segunda o viceversa. ¿Cierto o falso? Cambió. Es un número distinto. Si es un número distinto, entonces puedo decir que la variable A ha cambiado en la agrupación. Y la variable B en esta agrupación cambió de estado, se convirtió en otro número. No, se mantuvo en 0. Por lo tanto, yo la voy a encerrar, o imaginariamente la encierro, voy a quitarle los manchones que hice para que vean. Vea, aquí marqué que la variable A cambió de 0 a 1, o de 1 a 0, pues como lo quieran ver, pero tradicionalmente se ve de izquierda a derecha. Y la variable B no cambió. En este caso, A cambia de estado y B se mantiene en 0. 5. Si la variable cambia de estado en la agrupación, se elimina. Y aquí ya nos deshicimos de la variable A, simplificamos la variable A y no utilizamos absolutamente nada de matemática. Y se escribe solamente la variable que no cambia, respetando su estado. ¿Cómo vamos a respetar su estado? Si estamos en SOP, estamos en lógica positiva y por lo tanto 1 es directo y 0 es negado. Como la B está en 0, como la B está en 0 y yo estoy en lógica positiva, ¿a qué va a ser igual esta función simplificada? Si voy a respetar el estado. Exactamente, a B negado porque 0 que no cambió, le pongo el B negado porque está en 0. Y como la A cambió de estado, pues desaparece de la ecuación y simplemente no la pongo. Por lo tanto, voy a escribir la variable que no cambió, respetando el estado en 1 directo y B negado. En este caso lo que vamos a hacer es negar la variable B. Entonces tengo que la función de salida es B negado. 6
Lo que nosotros tenemos que hacer es verificar otras agrupaciones. Y si no hay más, pues la función que queda es la solución. ¿Está claro hasta acá? ¿Hay alguna pregunta de lo que he hecho? Se fijan que no hicimos nada de matemática, no metimos absolutamente ningún teorema. Y todo lo hicimos nada más con agrupar y verificar que no hubiera cambiado el estado de la variable. ¿Dudas? ¿Dudas? Va, quiero ver. Ok. Vamos a ver otros casos de aplicación antes de meternos a las tres variables. Vean. En este caso, yo estoy agrupando los unos de abajo. En esta agrupación, la variable A sí cambia. Vea ahí, cambia de 0 a 1, pero la B no cambia. La B se mantiene, solamente que ahora se mantiene en 1. Como la variable A cambió, desaparece. Y como la variable B no cambia, entonces se va a mantener en 1. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función de este mapa de Carnot? B directa. ¿Por qué? Porque la variable no cambia. Ahora, yo lo podría hacer por álgebra de Boole. Sí, A negado B más AB. ¿De acuerdo? Y hago la simplificación y me vuelve a quedar B. Pero nos ahorramos todo este paso mediante la construcción del mapa de Carnot. ¿Sí? Ahora, vean, en esta agrupación, yo puedo agrupar la columna de unos que está a la derecha. ¿Quién cambió? Cambió B. Cambia en la agrupación de 0 a 1. Pero la A no cambia, por lo tanto, y la A es 1. ¿Cuál va a ser la función de este mapa de Carnot? La función de este mapa es A porque A se mantuvo en 1. ¿Sí? Entonces, también yo lo puedo hacer por álgebra de Boole. Y ustedes yo ya sé que son expertísimos en álgebra de Boole. Pero simplemente ya no la quiero usar, ya me aburrí. Pasaron como 200 años antes de que o como 120 años antes de que alguien se inventara un método de simplificación de álgebra de Boole. Y pues aquí está. Siguiente. Tengo esta agrupación que la estoy marcando en celeste. En esta agrupación la variable B cambia y la variable A no cambia, pero se mantiene en 0. ¿Cuál va a ser la función de este mapa? Aquí va a ser A negado porque tengo la variable A en 0 y que es la que no cambió. ¿De acuerdo? También por álgebra de Boole, A negado B negado más A negado B, esto es A negado. Siguiente. ¿Qué va a pasar aquí? Vean, esta agrupación. Aquí ya no estoy agrupando pares de unos, sino que voy a agrupar grupos de pares. ¿De acuerdo? Entre más términos yo pueda agrupar, es mejor para la simplificación. Porque entre más términos pueda agrupar significa que el cambio de variable va a ser mayor y por lo tanto voy a poder eliminar más variables a medida hagan grupos más grandes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, como A cambia y B cambia, ¿qué va a pasar? No, no es 0 porque todos los estados son 1. Aquí cambia, las variables van a desaparecer. Pero ¿qué dijimos? Que vamos a respetar el estado de la variable. ¿Y cuál va a ser el estado de la variable? Como todas las casillas son 1 y en la tabla de verdad todos los estados van a ser 1, entonces la función es 1. ¿Queda claro?
¿Queda claro, muchachos? ¿Sí? Va, chivo. Siguiente. ¿Por qué digo que es 1? Bueno, hagamos la mate. A negado, B negado, más A negado, más A negado, B, más AB. Pues yo esto lo simplifico y me queda 1. ¿De acuerdo? Se puede, está fácilmente demostrable. Pero ya no lo quiero hacer así. Solo dibujo el mapa, veo qué variable cambia y qué estado tiene. Y listo. Siguiente. En esta, yo estoy agrupando unos solitarios. A negado, B negado, más AB. Y aquí también hay un par de unos solitarios. AB negado más A negado B. Si no hay unos agrupables, la función no puede ser simplificada y se escribe en los términos normalmente. Que no pueda agrupar no significa que yo no pueda escribir una función lógica. Que yo no pueda agrupar solamente va a significar que la función no se puede simplificar. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá? Estoy dando, llevamos 5 reglas solamente para los casos de 2 variables. Ahora, y en esta, cuando yo no tengo unos que agrupar, ¿qué pasa cuando yo no tengo unos que agrupar? Si yo no tengo unos que agrupar, si todos los términos del mapa son ceros, pues yo no tengo cómo ha cambiado la variable. ¿De acuerdo? Porque no estoy agrupando unos. Más adelante veré cuando ya empiece a agrupar cero. Pero una forma fácil de ver esto es, si todos los términos del mapa son cero, entonces la función es cero. ¿Por qué? Porque no tengo nada que agrupar, no tengo unos de la función, no puedo simplificar ningún término con ningún otro. Por lo tanto, la función es completamente cero. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver los mapas de 3 variables. Un mapa de 3 variables va a tener 2 a la n igual a 2 al cubo, por lo tanto 8 casillas. Y lo vamos a armar de la manera siguiente. Aquí tenemos el mapa y lo volvemos a decir lo mismo que habíamos dicho al inicio. CAB y vamos a armar 0001, 1110. ¿Quién cambia primero? Cambia primero A y después cambia B. Perdón. Cambia primero B. ¿De acuerdo? Y después cambia. Después cambia A. ¿De acuerdo? Luego, C va a cambiar siempre verticalmente. Pero este es porque yo tengo CBA. Si yo quisiera tener ABC, A tendría que ir en la parte de la izquierda porque son las variables más significativas. De momento lo vamos a dejar así, no vamos a meternos en modificar el mapa, no me interesa. Tal vez si lo tuviéramos en ciclo presencial lo haría, pero en virtual no me resulta útil. Para este tipo de mapas nosotros vamos a seguir exactamente las mismas reglas, pero vamos a agregarle unas cuantas que las vamos a poder aplicar. Vean, vamos a ver, casos de simplificación para los mapas de 3 variables. Primero tenemos, para el caso de que tengamos una columna o una columna con 2 unos. Agrupamos, ¿sí? Porque son adyacentes, porque están pegados, porque está uno encima del otro. En esta agrupación cambia la variable C, ¿estamos de acuerdo? Si la variable C cambia, la variable C va a desaparecer. Sin embargo, la variable A y la variable B no van a cambiar y se mantiene la variable A en 0
y la variable b en 1. ¿Está claro? ¿Qué va a pasar? Como la variable c sí cambió, esa va a desaparecer. ¿Y qué función me queda aquí por acción de esta que no cambió? Si la variable a está en 0 y la variable b está en 1, ¿qué función me queda de este mapa? Ok, B ha negado o ha negado B, correcto. F es igual a, aquí podríamos hacerlo por la tabla, que es A negado BC más A negado BC negado. Sacamos factor común B, B ha negado, perdón, y C más C negado, y la simplificamos y me queda A negado B. ¿De acuerdo? Vea que el método realmente simplifica todo el desarrollo matemático. Aquí, gracias a Dios, solamente tenemos un par de términos, por lo tanto, una simplificación sencilla. Pero más adelante se van a dar cuenta que las simplificaciones van a ser más complejas a medida que le vamos metiendo más términos que agrupar. Estas agrupaciones son intencionales, que yo se las estoy dejando de una columna, y luego vamos a ver una fila y un grupito y así. ¿De acuerdo? Pero más adelante van a ver que hay funciones que tienen un montón de términos y que la simplificación se vuelve más complicada. Número 2, si tenemos una fila de unos, y una fila de unos, donde sea, no importa, ¿quién cambia? Vea, ¿cambia C? No, C no cambia porque C se va a mantener en 0. ¿Cambia A? Veamos, ¿cambio A? No, A se mantiene en 0. Cambio B, B sí cambia, por lo tanto vamos a hacer desaparecer a la B y solo me va a quedar A con la C. En esta agrupación cambia la variable B, pero las variables A y C no cambian, por lo tanto C se mantiene en 0 y A se mantiene en 0. ¿Cuál va a ser la función de esta agrupación? C negado, A negado. Que lo puedo hacer por álgebra de Boole. Bueno, aquí encerré los que no cambian. ¿Lo puedo hacer por álgebra de Boole? Sí, por supuesto, hágalo por álgebra de Boole. Pero yo le aseguro que se va a tardar mucho menos si hace el mapa. ¿De acuerdo? Me están siguiendo. ¿Hay alguien que se haya perdido hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Seguros? Va. Número 3. Una fila de 4 unos. Si yo tengo una fila de 4 unos, vea. Aquí, ¿quién cambia? ¿Cambia C? No, C no va a cambiar porque yo me voy a mantener en 1 en la fila. ¿Cambia A? Vamos a ver. Aquí hay un 0 al 0, por lo tanto no cambia. Pero de aquí para acá sí hay un cambio. Y con un cambio que haya, la variable desaparece. La variable B cambia de 0 a 1, entonces aquí cambió y por lo tanto desaparece. ¿Qué función me va a quedar acá si A y B si desaparecen? Solamente la C, y como están en 1, pues me queda C directa. En esta agrupación A y B cambia, pero sus estados se van a mantener. Perdón, los estados de C se mantienen en 1. ¿De acuerdo? Ahí encierro la que está sin cambiar. Por lo tanto, desaparecen A y B y se va a mantener la C indirecta. Vea, ya agrupando 4, yo tengo 4 términos que son 1 dentro de esta tabla de verdad o dentro de este mapa de Carnot. ¿Se acuerdan cuánto se tardaban para hacer una simplificación de 4 términos? Por lo menos 4 líneas usando teoremas y postulados. Y ahora ustedes pueden agruparlos y simplemente ver qué variable cambia y qué variable no. Y ya me queda C directa sin necesidad de tanta cosa. ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Siguiente. 4. Un bloque de 4 unos. ¿Qué pasa en el bloque de 4 unos?
Si yo tengo 4 unos, vamos a ver quiénes cambian. ¿Cambió C? Sí, cambia C. Cambia A. A no cambia, se mantiene de 0 a 0. ¿Cambió B? Sí, B sí cambia porque va a cambiar de 0 a 1 en la agrupación. En esta agrupación B y C cambian, pero A se mantiene en 0. ¿Cuál va a ser la función de este mapa? La función de este mapa es anegado porque la que no cambió es A, que se mantuvo en 0. Como son 4 unos que estamos agrupando, pues son 4 variables las que tenemos que operar y por lo tanto la función que nos queda es anegado. ¿De acuerdo? Vea que yo trato siempre de resaltar cuando hacemos agrupaciones de Carnot el color de la agrupación con el color de la función que estoy dejando al final. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Chidísimo. Número 5. Vea. Una fila, una columna o un bloque de unos, además de otros términos sin agrupar. Aquí tenemos una columna de unos más un uno que está por allá solito, perdido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agrupar toditos los unos que podamos en pares, en grupos de pares, o si están solos, a ellos solos. Yo agrupo acá la columna y el que está solito. Si hay términos que contienen unos sin agrupar, el término se coloca, puesto que le pertenece la función. Y este uno se llama un uno aislado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la particularidad con los unos aislados? Que en los unos aislados no cambia ninguna de las variables y por lo tanto yo tengo que escribirla tal cual me aparece con la combinación de estado. Vamos a ver. En el término de la agrupación azul, perdón, en la agrupación azul, el término que queda va a ser el siguiente. C cambia de 0 a 1, ¿cierto? Como cambia de 0 a 1, entonces C va a desaparecer. ¿Quiénes no cambian? A y B. ¿Cuál va a ser la función del azul? De negado a negado. Correcto. La función azul es A negado, B negado. Y la función verde va a mantener sus estados. A, B, C negado. ¿Por qué? Porque ninguna cambió y hay que respetar los estados de la función verde. Me explico. ¿Hay alguna pregunta acá? Si ustedes lo hicieran por álgebra de Boole, pues se darían cuenta que no pueden simplificar este término verde. Y si tenemos una tipo de... ya voy. Y dice Mauricio, si fuera una fila de 3, no. A ver, no. Vos no podés agrupar no puedes hacer grupos que no sean primero pares. No puedes agrupar de 2, de 3, de 5, de 7, no. Las agrupaciones son pares o grupos de pares. O sea, en agrupaciones de 2 a la n, n siendo cualquier número. Vos puedes agrupar 1, puedes agrupar 2, puedes agrupar 4, puedes agrupar 8, puedes agrupar 16, etc. Pero nunca impares. Ni tampoco pares que no pertenezcan al 2 a la n. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los vas a agrupar? Agrupás los pares y después agrupás los unos aislados. Si hubieran 3, y vamos a hacer un ejercicio de eso, si hubieran 3 unos en fila, tendrías que hacer 2 agrupaciones de 2. Y vamos a ver por qué. Esto no. Luis, esto no se puede seguir simplificando. ¿Cómo lo simplificarías? Sí, puedes hacer 2 agrupaciones, Mauricio, y vamos a llegar a eso. Creo que lo tengo por ahí. Esto ya no se puede simplificar más. Acuérdense que el mapa de Carnot me garantiza
que voy a tener la función más simple. Número 6. Dos agrupaciones con alguna variable en común. Y aquí está lo que me estaban preguntando. Vea, aquí tengo una L, miren qué casualidad. Yo aquí tengo una L, por lo tanto voy a hacer dos agrupaciones. ¿Por qué? Porque no puedo agrupar términos, no puedo hacer agrupaciones que no sean de una constante 2 a la N. ¿De acuerdo? Yo creo que con esto contesto su pregunta, Mauricio. Y Raúl. Ajá, Mauricio y Raúl. Hago dos agrupaciones y voy a tener que incluir alguno de los unos. ¿Por qué? Porque esto implicaría que un término está dentro del otro. ¿Sí? Si hay agrupaciones que comparten algún término, se escriben todas, sin dejar unos, aquí es sin agrupar. Esto es sin agrupar. En este caso, cambia A en el amarillo y cambia C en el azul. ¿Sí lo ven? Vamos a ver, la agrupación azul. Concentrémonos solo en lo azul. ¿Quiénes no cambian? En la agrupación azul no cambia ni A ni B, pero sí cambia C, ¿cierto? Y en la agrupación amarilla, ¿quién no cambia? No cambia C, porque se queda en 0, pero sí cambia A en la agrupación amarilla. B se mantiene. Entonces, ¿cuál es la función de esto? O, ¿cuál es la función azul, por ejemplo? Vamos a hacerlo por partes. ¿Cuál es la función azul? La función azul va a ser A negado B, porque cambió C. Y la función amarilla, ¿cuál va a ser? Como no cambia C, me queda C y la variable que no cambió. Perdón, C negado y la variable que no cambió, que es B en directa. Ojo ahí, Raúl, es C negado porque estás en 0. Está en una C igual a 0, aquí ve. C negado, B, ¿de acuerdo? Entonces me queda que esta es la agrupación amarilla y la otra es la agrupación azul y por lo tanto, al simplificar, me queda C negado B o BC negado más A negado B. Acuérdense que estamos en forma SOP. Siete. Agrupación de los extremos de la tabla. Ojo, vea, los extremos de la tabla o del mapa de Carnot es como que usted le diera vuelta a una paginita de papel por el lado más angosto. Perdón, por el lado más largo. Y le queda como que fuera un tubo. Entonces, donde se tocan los bordes de la página, son adyacentes imaginarios. Eso significa que esta columna es adyacente con esta columna. ¿De acuerdo? Así se ve siempre en los mapas de Carnot. Entonces, como estas son adyacentes, como las columnas son adyacentes, yo puedo agrupar los términos que están en los extremos. Y diríamos, esta agrupación de unos, son 4 unos, los extremos del mapa son adyacentes 2 a 2. ¿Qué significa? Que si yo tuviera un 1 solamente en la casilla 0 y en la casilla 1, son adyacentes. Aunque aquí hubiera 0, la agrupación sería de esta manera. Voy a marcar en naranja. Si yo tuviera solo unos acá, la agrupación sería así, 1 con este 1. ¿De acuerdo? Pero aquí tengo 4 unos, entonces por lo tanto la agrupación es de los 4. En este caso va a cambiar el estado de la variable A. ¿Por qué cambia A? Vea, de 0 a 1 cambió A. Y la variable C también cambia de 0 a 1. Por lo tanto, ¿cuál es la función que me queda de este mapa? No tendrías una L, Luis, no podés tener L. Solamente grupos de 2, de 4, de 6. Vale.
En el caso anterior, espérate. Si querés, Mauricio, voy a terminar con este y después pasamos al anterior. Entonces, si en esta función solo me queda b que no ha cambiado y sigue en 0, entonces la función es b negado, ¿cierto? Porque se mantuvo en 0. No sé si me explico hasta acá. ¿Claro? Vale, en el caso anterior, dice Mauricio, pero si en el primer número, en lugar de 0, es 1, en la casilla 0 decís. Sí, en el primer cuadro. Si en el primer cuadrito donde está 0, 0, tendríamos un 1. Ok. Tendríamos 3 unos. Ajá, si hay 1, vos tendrías 3 unos pegados. Pero como solo puedes agrupar en pares o en grupos de pares, la agrupación que te hace falta sería esta. Perdonen ahí el correcto de la agrupación. Sería la... O sea, yo puedo agrupar pares las veces que quiera, tomando todo el mismo número. Sí, vos puedes hacerlo las veces que querrás. Más adelante vamos a ver en qué afectaría las agrupaciones redundantes. Pero sí, el 1, si pertenece a varias agrupaciones, no hay problema. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo solo con la que está adelante, la siguiente. Sí. En esa, como dice que esas dos columnas, por decir algo, son adyacentes, Sí. si en un dado caso la primera columna está completa, pero en la segunda columna solo está un 1, se puede aplicar también el caso de la L que estábamos haciendo en el anterior. No harías una L, lo que harías es esto. Mira, si esto fuera 0, entonces pues ya no puedes agrupar, ¿cierto? ¿Qué agruparías? Agruparías acá, los de arriba nada más. Y como aquí es 0, esto ya no va en el grupo y tendrías que agrupar aquí. Esto. Me queda esto. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Agruparías nada más verticalmente el 0 y el 4, pero no podrías hacer una L. O sea, harías una L así mero imaginaria al doblar el mapa, ¿no? Pero sí, si hay un 0, tenés que hacer las agrupaciones aparte. Bien. Vamos a hacer un ejercicio rápido de aplicación, espero no quitarles mucho tiempo, pero sí me urge que veamos esto. Vamos a resolver el siguiente mapa de Carnot, encontrando la función de salida en su forma más simple. Bien, aquí tenemos el mapa y vean que tenemos 4 unos. Ya más o menos pueden ir viendo las simplificaciones. 4 unos lo tenemos en el número 2, en el número 4, en el número 5 y en el número 6. ¿Sí? Vea que aunque son 4, 5 y 6 adyacentes en la tabla de verdad, en el mapa no lo son necesariamente. Entonces, si tenemos esto, híjole, aquí me falló el pens. Aquí está mal. Aquí es un 1. Esto es 1. En el enunciado yo se los modifico ya en la clase porque aquí ya está el 1. Entonces hay un 1 más. Son el número 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 son 1 en la tabla de verdad. Y entonces ya me dan el mapa. Yo solo necesito hacer las agrupaciones. Vamos a ver. Procedimiento número 1. Agrupar. Y agrupamos todos los unos que se puedan agrupar en pares o grupos de pares. Ojo. Entre más unos se tomen en una sola agrupación, es mejor. Se escriben los términos resultantes de la agrupación y no debemos dejar ningún uno de lado. Se sugiere que iniciemos por agrupaciones más grandes. Vea, hay agrupación de 8 unos acá. 8 sería lo máximo que podríamos agrupar. ¿Podemos agrupar 8 unos? Sí, no, tal vez. No podemos. Primero porque no hay 8 unos y segundo porque no están pegados. ¿Podemos agrupar 4 unos, que sería la siguiente agrupación?
Tampoco. ¿Por qué? Porque no hay 4 unos que estén adyacentes completamente. Ni en fila, ni en grupo. Entonces nos queda agrupar de a 2. Vamos a ver. La primera agrupación. Esta. En la primera columna. Vamos a hacerlo rápido. Cambia C de 0 a 1, ¿cierto? Entonces desaparece. Cambia A y B, no, ninguna de las dos. Entonces, ¿cómo me queda la función? A negado B. ¿Por qué? Porque tengo acá que no cambia A, que se quedó en 0, y no cambia B, que se quedó en 1. Cambia C, pero A se mantiene y B se mantiene en 1. Por lo tanto, A negado B. Siguiente. Siguiente agrupación, la segunda, en verde. ¿Cambió C? No, C no cambia. ¿Quién sí cambia? Aquí la única que está cambiando es A de 0 a 1. Se mantiene B en 1 y C en 0, entonces la función me va a quedar B por C negado. ¿Por qué? Porque cambió A, pero B se mantiene en 1 y C se mantiene en 0. Entonces, más B por C negado. Siguiente. La agrupación en rojo. Tercera agrupación. Aquí cambia la B, pero la C se mantiene en 1 y la A se mantiene en 0. ¿Sí está claro esto? ¿Cuál es la función que me queda? Como la C se mantiene en 1, me queda directa, y como la A se mantiene en 0, me queda negada. A negado, C. Finalmente, yo tengo un 1 libre por allá, pero no queda libre, sino que está agrupado con el 1 del otro lado. El 1 de las esquinas, de abajo. ¿De acuerdo? No sé si lo ven, se han perdido. ¿Qué pasa si se agarra solamente el 1 como si fuera un 1 aislado? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera cambiado ninguna y entonces tendrían un término de 3 variables. Aquí, como podemos agarrar este 1, entonces me va a quedar un término amarillo de 2 variables nada más. ¿Quién cambió? ¿Cambia A de 1 a 0? Sí. La B se mantiene en 0 y la C se mantiene en 1. Por lo tanto, me quedaría B negado C. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? Ok. Esto ya lo traslado para arriba. Pero vea, por favor. Si todos somos observadores, podemos notar que existen grupos que incluyen a unos que ya están agrupados en otros. A estas se les llama agrupaciones o términos redundantes. Porque son redundantes, podemos prescindir de ellos, podemos eliminarlos. Ojo, no todos los unos que estén agrupados en varios grupos, para la redundancia, son redundantes. Son redundantes únicamente si los unos ya están agrupados si ya todos están agrupados y yo además quiero agruparlos de otra manera. ¿Ven alguna agrupación redundante ahí? ¿Ven alguna agrupación que sea redundante? Ajá. ¿Por qué la roja o la azul? Porque si yo quito la azul, los unos que están contenidos en la azul siguen agrupados por la verde o por la roja. Y si yo quito la roja, los unos que están agrupados por la roja
siguen agrupados por la azul o por la amarilla. Entonces, la redundancia del término o de la agrupación viene dada solamente por si yo la puedo quitar y los unos se mantienen agrupados, entonces es redundante. Si no se mantienen agrupados, entonces no es redundante y no la puedo quitar. ¿Qué pasa si yo quitara la agrupación verde? Este uno de acá me quedaría sin agrupar y eso no es posible. Por lo tanto, debo mantener la agrupación verde. Y si yo quitara la agrupación amarilla, este uno de acá me quedaría sin agrupar y por lo tanto no es redundante. ¿De acuerdo? Para que una agrupación sea redundante, usualmente vienen en pares. ¿De acuerdo? Es muy raro ver agrupaciones redundantes, una sola agrupación redundante. La sola palabra redundancia implica que debe haber otra. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que todos los unos ya están contenidos en alguna función, yo ya no necesito incluirlos. En este ejercicio tenemos dos términos redundantes. Vamos a eliminar alguno de ellos porque esta no es la función más simple. ¿Está claro? No lo es. Si yo quito el término azul, ¡chachán!, todos los unos siguen agrupados. Por lo tanto, yo puedo dejar la función así, nada más, nos volamos el término azul. Como BC negado más A negado C más B negado C. En este caso, hemos eliminado el término A negado B, pero pudimos haber eliminado otro. Esto ya lo hicimos, me hubiera gustado que lo hiciéramos más interactivo, pero por el tiempo. ¿Pudimos haber eliminado otro? Sí, pero tenemos que devolver el azul. Si yo quitara el término rojo, ¡chán!, todos los unos se mantienen agrupados y por lo tanto mi función sería A negado B más BC negado más B negado C. En este caso eliminamos el término rojo, pero pudimos haber eliminado otro. Sí pudimos haber quitado el azul, solamente que tenemos que devolver la agrupación roja. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos funciones que nosotros hemos obtenido cuenta como la solución o la respuesta más simple del problema. Si yo implementara el circuito, pues nada más nos quedaría de esta manera. 3 compuertas AND, 3 compuertas NOT y una compuerta, 2 compuertas OR. Ojo, aquí yo lo podría seguir simplificando si utilizara compuertas especiales, la compuerta XOR. Aquí al final tenemos una XOR, si lo ven. Tenemos una XOR de B con C. Pero de momento nos vamos a quedar con que el álgebra de Boole, obviamente, simplifica la función a lo más que se puede con compuertas o con operaciones básicas. AND, OR y NOT. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta con esto? Las funciones son completamente equivalentes. Ustedes las pueden ir a chequear al simulador. Les recomiendo que lo hagan. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Bueno. ¿Qué ventajas tenemos con el mapa? Los mapas facilitan la simplificación de funciones porque convierten un proceso algebraico, muchas veces tedioso, en un proceso gráfico amigable y sencillo. Este análisis nos permite encontrar la solución a funciones más grandes de una forma más rápida, usando menos recursos y reduciendo considerablemente la probabilidad de cometer errores para obtener, entre comillas, la función más simple. En las siguientes sesiones aprenderemos a simplificar funciones de 4 y hasta 5 variables. Y por supuesto les voy a dejar la tareita de hoy, que me la van a entregar hoy mismo a medianoche, porque quiero ver, el parcial de máquinas no es para llevar, lo van a resolver en clase, en hora de clase. Solo confírmenme eso, por favor. Hola, hola.
Sí, vea, en clase. Ah, va. Ah, pues. Ah, vaya, tienen parcial, otros tienen parcial. Va, está bien, pues, vea, dejémoslo para mañana, pero a mediodía. Porque está, miren, de verdad, se van a reír, está bien sencillito. A partir de la siguiente tabla de verdad, encuentre la función SOP y simplifique dicha función mediante un mapa de Carnot. Dibuje el circuito resultante utilizando compuertas básicas de 2 entradas. Está súper sencillo. Ya hicimos uno de 5 variables, vamos a hacer otro de 5 variables. Y yo pues le subo la presentación ahorita al Moodle. ¿De acuerdo?